Hola jóvenes, buenos días o buenas tardes, depende de en qué momento estés viendo y escuchando este vídeo. En el vídeo anterior estudiábamos el concepto de sucesión. Nosotros mm, vamos a estudiar a continuación dos tipos de sucesiones. El libro nuestro las llama sucesiones, aunque más popularmente en los libros de texto suelen aparecer con el nombre de progresiones y son de varios tipos: aritméticas, geométricas, armónicas. Nosotros solamente vamos a estudiar dos tipos: las aritméticas, las geométricas. Si te interesa estudiar o profundizar en el tema, puedes buscar en la red e investigar otras progresiones que se llaman armónicas. Pero yo no haré explicaciones ni estudiaremos problemas relacionados con ese concepto porque no consta en el pensum de estudios que nosotros tenemos que sacar adelante. Bien, vamos entonces con las progresiones geométricas. ¿Qué es una progresión geométrica? Antes de continuar, quiero decir que si se han fijado en el documento que les envié, en realidad ahí existe problemas y ejercicios relacionados con las progresiones aritméticas, con las progresiones geométricas y también con el término general de una sucesión, que es lo que estudiábamos ayer. El deber o tarea número 4 consistía en resolver los ejercicios que están bajo el título que dice término general de una sucesión. Ejercicio número 16, 17, 18, 19, 20, etc. Pero los más curiosos se habrán dado cuenta de que si siguen hacia abajo, hacia adelante en el documento, todos los ejercicios están resueltos. Así que lo que has hecho en tu cuaderno lo puedes comparar con lo que está con títulos verdes resuelto. Así que lo que está con título rojo son ejercicios que te proponen y lo que está con título verde son los mismos ejercicios resueltos. Por ejemplo, si vamos al final del documento encontraremos todos los ejercicios relativos a la tarea cuarta que decían término general de una sucesión. Aquí están las soluciones a esos ejercicios. Por supuesto que no tiene mucho sentido que lo copies, tiene sentido que lo compares con lo que has hecho. Te puedes guiar. Muy bien, vamos con las progresiones aritméticas. ¿Cuándo se dice que una progresión o sucesión es aritmética? Una sucesión se escribe, como ya explicamos en el vídeo anterior, así: a sub 1, a sub 2, a sub 3, etc., a sub n. Y a sub n se llama, como sabemos, el término general. Esta es la sucesión más formalmente así. A sub n entre llave significa toda la sucesión, todos los elementos. Solamente el a sub n significa término general, aunque se suele, abusando un poquito del lenguaje, decir sea la sucesión a sub n igual a, etc. Bueno, ¿cuándo se dice que esta sucesión de números es
aritmética. Definición. Es aritmética, A sub n es aritmética si se cumple que A sub 2 menos A sub 1 es igual a A sub 3 menos A sub 2, y es lo mismo que A sub 4 menos A sub 3, y así sucesivamente es igual a cualquier término menos el anterior. Y esa diferencia se suele llamar diferencia o razón aritmética y se suele representar por la letra D. Es decir, si A podemos escribir, fíjate bien, A sub 1 lo voy a escribir así, es igual a sub 1. Pero según esto que yo tengo aquí, es fácil deducir que A sub 2, si lo despejo, es igual a A sub 1 más D. Y de aquí, con el primero, puedo deducir que A sub 3 es igual a sub 2 más D. Pero resulta que A sub 2 es A sub 1 más D. El A sub 2 más otra D, resulta que me ha dado A sub 1 más 2D. Así que cuando es A sub 1, aquí podríamos decir que hay 0 por D. Cuando aquí hay 2, aquí hay 1 por D. Cuando aquí hay 3, aquí hay 2 por D. De la misma forma, podríamos fácilmente ver que A sub 4 es A sub 1 más 3D, es decir, siempre 1 menos. Así que, en general, fácilmente podemos entender que A sub n es el primer término más D multiplicado por 1 menos de n, es decir, n menos 1. Y esto es lo que llamamos nosotros la fórmula del término general de una progresión aritmética. Así que este es el término general de una progresión aritmética. De aquí yo puedo despejar A sub 1, puedo despejar D, puedo despejar n, depende de los elementos que me den y de los elementos que me piden. Bien, primera fórmula principal. Segundo, vamos a estudiar qué son términos y qué propiedad tienen los términos que llamaremos equidistantes. ¿Qué quiere decir esto de términos equidistantes? Quiere decir lo siguiente. A sub 1, que es el primero, A sub 2, que es el segundo, A sub 3, que es el tercero, si son A sub 4, A sub 5, etc., si son A sub 6, y yo comparo el primero con el sexto, el primero y el último, el segundo con el quinto y el tercero con el cuarto, diré que respecto del centro de la progresión, el 1 y el sexto están a la misma distancia, el quinto y el segundo a la misma distancia, y el tercero y el cuarto están a la misma distancia. Creo que se entiende, ¿verdad? Entonces, en general, si yo tengo A sub 1, A sub 2, A sub 3, etcétera, 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 A sub n, el último o el enésimo, y el anterior sería A sub n menos 1 y el anterior A sub n menos 2, podría decir yo que el A sub 1 con el A sub n son equidistantes, el A sub 2 con el A sub n menos 1 son equidistantes, el A sub 3 con el A sub n menos 2 son equidistantes. Y en general lo voy a escribir otra vez con rojo. A sub 1, A sub 2, fíjate, A sub 3,
etcétera, 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 hasta el a sub n, el a sub n menos 1, el a sub n menos 2. Fíjate bien, esto es un poco, tal vez, complicado de entender a la primera y necesitamos poner mucha atención. Cuando aquí es 1, aquí es n menos 0. Cuando aquí es 2, aquí es n menos 1. Cuando aquí es 3, es n menos 2 y son equidistantes. Supongamos que aquí yo tengo un término cualquiera a sub r. ¿Cuál será el término equidistante? Si cuando 1 aquí es 0, cuando 1 aquí es 0, cuando aquí es 2 aquí es 1, cuando aquí es 3 aquí es 2, cuando aquí es r, el equidistante será a sub n menos r menos 1. Creo que se entiende. Yo quiero saber cuánto suman los términos equidistantes. Suma de términos equidistantes. Es una propiedad importante. Vamos a ver cuánto suman. Hemos quedado en que el a sub r y el a sub n, perdón, el a sub n menos r menos 1 son términos equidistantes. Escrito haciendo un pequeño arreglo aquí, a sub r más a sub n menos r más 1 son términos equidistantes. Y voy a ver cuánto suman. A sub r es, según la fórmula general, que yo recuerdo aquí, lo voy a recordar para todos, cuál era la fórmula general del término general. La fórmula del término general, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Entonces, ahora resulta que n vale r. Por lo tanto, yo diré, a sub r vale a sub 1 más n, pero n vale r menos 1 por d, más. Ahora voy a sumar este término, o este término que es el mismo. Aplicando la misma fórmula será a sub 1 más n menos 1, pero n es esto. N menos r más 1, perdón, aquí me falta por escribir lo más importante. A sub n menos r más 1 es a sub 1 por el valor de aquí era r menos 1, ¿no es cierto? R menos 1. Aquí será esto menos 1. Así que será n menos r más 1 menos 1 por d. Esta es la suma de los dos términos equidistantes. Así que la suma será igual, es decir, a sub r más a sub n. Disculpen. A sub n menos r menos 1, que son equidistantes, es igual. Veamos, a sub 1 y a sub 1 me dan a sub 1, dos veces a sub 1, pero voy a preferir escribirlo así. A sub 1 más a sub 1. Más. Desarrollando esto me queda r por d menos d. Y desarrollando esto me queda n por d menos r por d.
Así que, ¿qué me ha quedado? Me ha quedado que esto es igual a, esto es igual a sub 1 más a sub 1. Fíjate bien, RD con RD se anulan y aquí me queda D con D que saco factor común, D que multiplica a N menos 1, que tengo aquí, menos 1. Pero resulta que esto es a sub N. Así que me ha quedado que la suma de términos equidistantes es igual al primero más el último. Esto es muy interesante. Quiero poner un ejemplito muy sencillo para que lo entendamos su significado. Supongamos que yo escribo los números del 1 al 2, 3, 4, etcétera, 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 17, 18, 19, 20. Evidentemente esto es una progresión aritmética porque la diferencia es 1. 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4. O como quieras, 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1, 4 menos 3, 1, 19 menos 18, 1. Fíjate bien, 1 y 20, 21. 2 y 19, 21. 3 y 18, 21. 4 y 17, 21. Son términos equidistantes. Todos ellos tienen la propiedad que acabamos de demostrar, que si son equidistantes, la suma del 4 con su equidistante, que es el 17, es igual a la suma del primero y el último. Y para terminar esta clase teórica, aprovechando esta propiedad, ahora queremos saber la suma de todos los términos de una progresión aritmética. Con la propiedad que acabamos de demostrar, es en realidad muy simple. Queremos sumar a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, así hasta el último, hasta el a sub n menos 1, que es el penúltimo, hasta el último. Voy a poner la misma suma, pero la voy a poner al revés, es decir, empezando por el último a sub n, más a sub n menos 1, más a sub n menos 2, más etcétera, 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 hasta a sub 2 y a sub 1. Pero por la propiedad que acabamos de demostrar, el primero más el último, sumo este con este, sumo y me da que S y S me da 2 veces. Es 2 veces la suma es el primero más el último. Pero este y este son equidistantes y por lo tanto también es el primero más el último. Y estos dos me dan el primero más el último. Y estos dos el primero más el último. Y estos dos el primero más el último. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? N veces. Así que tengo que multiplicar por n. Y finalmente me queda, por lo tanto, que la suma de los n términos de una progresión aritmética es n sobre 2 que multiplica al primero más el último. Hay otro tipo de problemas en las progresiones aritméticas que aparece a veces con la expresión interpolación. Interpolación de medios aritméticos. ¿Qué significa esto de interpolación? De medios aritméticos. Por ejemplo, me pueden preguntar que entre 2 y 6 yo interponga un medio aritmético.
En realidad, interpolar un medio aritmético uno solo, es lo mismo que calcular la media aritmética. Es decir, sería el 4. ¿Por qué? Porque 2, 4 y 6 forman una progresión aritmética. El 4 es el medio interpolado. Pero puede complicarse el problema, por ejemplo, si me dicen entre 2 y 20 interpolar, supongamos, 6 medios aritméticos. Aquí tengo que poner yo un a sub 2, un a sub 3, un a sub 4, un a sub 5, un a sub 6 y un a sub 7, porque me piden 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces resulta que este es el primero a sub 1 y este es el octavo. Así que el problema de interpolar medios aritméticos se reduce al cálculo de la diferencia, la d. ¿Cuál es a sub n? Es igual a sub 1, el término general, más n menos 1 por d. ¿Cuánto vale el a sub n? En este caso, el a sub 8, n vale 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale 20. El primero vale 2. N es 8 menos 1, 7. Por D. Despejo D y listo. 18 séptimos es la diferencia. Voy sumando 2 más 18 séptimos, más 18 séptimos, más 18 séptimos, etc. Y así podría yo interpolar los medios aritméticos. En realidad, a esto se reduce el problema de las progresiones aritméticas voy a resumir brevemente y con estas formulitas ustedes se pueden defender y es fácil, muy fácil de memorizarlas. ¿Cuáles son las principales? Las principales son las siguientes. El término general es el primero más n menos 1 por d. Después, el segundo es que la suma de términos equidistantes es igual al primero más el último. Y finalmente que la suma de los términos de una progresión aritmética es igual a n sobre 2 por el primero más el último. Toda la teoría que he explicado se reduce a esto. Eso es lo que tú tienes que memorizar. O si quieres más fácilmente todavía, sería suficiente con esta primera fórmula y esta segunda. Eso es todo. Como deber del mismo archivo que envié el día de ayer, que lo voy a volver a enviar, tienes que hacer todos los ejercicios relativos a progresiones aritméticas. Insisto que estos ejercicios ya están resueltos más abajo, donde aparecen con o bajo un título en color verde, pero no se trata de copiar, sino de entenderlos. Yo me tomaré la molestia en un vídeo posterior de resolver los ejercicios que, mejor dicho, no ejercicios, sino los problemas que están planteados en el libro de segundo de bachillerato que venimos usando para este tema. Muchas gracias, jóvenes, y suerte, ánimo y adelante.